En este vídeo vamos a aprender a hacer este original colgante en arcilla polimérica. Para ello vamos a necesitar una lámina gruesa de arcilla de color negro y otra lámina del mismo grosor en degradado. Este degradado lo he hecho usando los tres colores primarios. Si quieres aprender a hacer degradado con arcilla polimérica, haz clic en la pantalla o en el enlace que tienes en la caja de descripción del vídeo. Comenzamos cortando 3 corazones en fila en vertical en la lámina de color negro. Para ello utilizamos un cortador con forma de corazón. Retiramos el interior de los corazones con ayuda de la cuchilla, ya que no vamos a utilizar esta parte, con cuidado de no deformar la parte exterior. Ahora con el mismo cortador vamos a cortar corazones en la lámina degradada de arcoíris en las partes que más nos guste el color. Y estos corazones los vamos a introducir en los huecos que hemos dejado en la lámina negra. Para ello les damos la vuelta y ponemos la parte superior hacia abajo. De esta manera nos encajarán mejor los corazones. Cuando ya los tengamos colocados, ponemos con cuidado una bolsa fina de plástico encima, sin dejar arrugas, y vamos frotando con el dedo para eliminar todas las marcas y las uniones. Cuando hayan desaparecido la mayoría de las marcas, podemos darle suavemente con el rodillo en todas las direcciones para terminar de alisarlo. Vamos a cortar la forma del colgante, en este caso utilizando una plantilla, pero puedes utilizar también un cortador. Colocamos la plantilla encima de la lámina de arcilla y seguimos el contorno con una cuchilla fina. Levantamos con cuidado de no deformar la forma del colgante. Y le pasamos el dedo por los bordes para suavizarlo. Para hornearlo vamos a colocar la pieza de arcilla sobre un objeto circular al que le hemos puesto previamente polvos de talco. Debe ser de un material que se pueda meter en el horno, por ejemplo cristal, como esta bola que estoy usando, o metal. También puedes utilizar, por ejemplo, un bol. A continuación horneamos a la temperatura y el tiempo que indique el fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Para la trasera del colgante vamos a utilizar una lámina de arcilla negra que vamos a texturizar utilizando en este caso una esponja. Podemos hacerlo con el rodillo o pasar la lámina junto con la textura por la laminadora. Cuando se haya enfriado el colgante, le aplicamos arcilla líquida en la parte trasera con el dedo. Aplicamos una capa fina y colocamos encima la lámina de arcilla que hemos texturizado. Retiramos el sobrante y cortamos al ras con la cuchilla. Con el dedo quitamos todas las imperfecciones posibles y volveremos a hornear aproximadamente otros 15 o 20 minutos. Una vez horneado y frío, vamos a lijar y pulir nuestro colgante. Si quieres saber cómo lijar y pulir las piezas de arcilla polimérica para conseguir un brillo espectacular, haz clic en el enlace que tienes en la caja de descripción del vídeo o en el vídeo que tienes en pantalla.
Y así es como queda el colgante terminado. Como verás, solamente lijando y puliendo hemos conseguido este brillo. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal donde podrás aprender a hacer otros 2 colgantes en arcilla polimérica. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.